Como ya les he dicho al comienzo, en esta segunda parte analizaremos cómo asignar una incerteza a magnitudes que no fueron medidos en forma directa, sino que son el resultado de alguna operación matemática. Las mediciones experimentales pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas en las que el resultado surge de la lectura de un valor sobre la escala de un instrumento de medición. Una medida es indirecta cuando se obtiene mediante cálculos a partir de otras mediciones. Un ejemplo típico de medición indirecta es el medir la superficie de un terreno rectangular. Se deben medir las longitudes de los lados y multiplicarlas. Pero ¿qué incerteza le asignamos? En lo que sigue aprenderemos a calcular la incerteza de una medida indirecta a partir de conocer las incertezas de las magnitudes con las que se calcula, como por ejemplo lado por lado en el caso del cálculo de la superficie. Llamaremos propagar la indeterminación al cálculo de la incerteza de una medida indirecta. Antes de estudiar cómo se hace la propagación de las indeterminaciones de manera formal, muy formal, veamos algunos ejemplos simples que nos permitirán entender lo que estamos haciendo. El primer ejemplo, supongamos que resulta necesario realizar dos medidas y sumarlas para obtener el valor total. ¿Cuál es la incerteza de la suma? Supongamos que L1 es 100 centímetros y L2 80 centímetros, por lo que la suma es 180 centímetros, y que la indeterminación en ambos casos es de 1 centímetro. El resultado de la suma da su mayor valor cuando L1 y L2 toman ambos sus mayores valores, o sea, 101 centímetros y 81 centímetros. Por lo que el máximo resultado será 182 centímetros. El resultado es mínimo cuando ambos son mínimos, es decir, L1 99 centímetros y L2 79. Por lo que el mínimo resultado de la suma es 178 centímetros. Nos damos cuenta que el resultado es 180 centímetros más menos 2 centímetros. Por lo que comprobamos que es razonable pensar que cuando se suman dos magnitudes, se suman las incertezas. Segundo ejemplo. Se desea medir el peso de un líquido. Debemos hacer una resta del peso del vaso con líquido y el peso del vaso vacío. ¿La indeterminación es la resta de las indeterminaciones? No. Supongamos que los pesos son 100 mililitros y 80 mililitros, por lo que el peso del líquido resulta 20 mililitros, y que la incerteza de ambos fuera de 1 mililitro. La resta da mayor cuando el peso del vaso lleno es mayor, o sea 100 mililitros, y menor el vaso vacío, es decir 79 mililitros. Por lo que la resta tiene un valor máximo de 22 mililitros. Compruebe usted que el menor valor posible es 18 mililitros. Notamos entonces que el resultado es 20 mililitros más menos 2 mililitros. Por lo que sospechamos que cuando se restan dos magnitudes, también se suman las incertezas. Aunque no lo hemos demostrado, este es un resultado general. Cada vez que se sumen o resten dos magnitudes, la indeterminación resulta la suma de las incertezas de cada magnitud. En nuestro curso voy a permitir usar esta propiedad sin demostración, pero en un final deberán hacer la propagación formal tal como lo explicaré en las próximas páginas. Vamos a analizar otro ejemplo antes de explicarles cómo se propagan las indeterminaciones formalmente. Supongamos que se desea determinar el radio de una esfera sabiendo que su diámetro es 4 más menos 0,2 centímetros. Al radio lo determinamos en forma indirecta a partir de medir el diámetro y dividirlo por 2. Es importante notar que ambas magnitudes son proporcionales, es decir, si el diámetro se duplica, entonces el radio también se duplica. Si la indeterminación del diámetro es 0,2 centímetros, ¿cuál es la incerteza del radio? Para entenderlo,
trazamos un gráfico que representa al radio en función del diámetro. Por ser proporcionales, es una recta que pasa por el origen dependiente de un medio. Identificamos la indeterminación alrededor del valor más probable del diámetro, o sea, 4 centímetros. Propagamos esa indeterminación con la ayuda del gráfico. Obtenemos sobre el eje de las ordenadas la indeterminación del radio. Esta es la idea conceptual que intento transmitirles. Hemos hecho la propagación de la incerteza en forma gráfica. Recordemos que la pendiente de una recta se calcula como el cociente entre el incremento de la ordenada y el incremento de las abscisas. En nuestro caso es delta R sobre delta D. Vemos que si conocemos la pendiente, vamos a poder calcular delta R. Obtenemos que delta R puede calcularse multiplicando a delta D por un medio. Notemos que por ser el radio y el diámetro proporcionales, ambos tienen el mismo error relativo porcentual del 5%. Siempre valdrá esto. Aunque no lo hemos demostrado y solo lo hemos verificado gráficamente, afirmamos que cada vez que multipliquemos a una magnitud por un número, la indeterminación también se multiplicará por ese número, de tal forma que los errores relativos serán los mismos. Voy a permitir también usar esta propiedad sin demostración, pero en un final deberán hacer la propagación formal. De nuestro conocimiento del análisis matemático, sabemos que la pendiente puede hallarse a partir de derivar la función. En este ejemplo, la incerteza del radio puede calcularse multiplicando a la indeterminación del diámetro por la derivada del radio respecto del diámetro. Volveremos sobre esto cuando finalmente veamos la manera formal de calcular la propagación de un error. Analicemos un último ejemplo. Se desea medir el volumen de una esfera. Es posible determinarlo en forma indirecta a partir de medir el diámetro. El volumen de la esfera se puede calcular a partir de la fórmula 4/3 de pi por radio al cubo o 1/6 de pi por diámetro al cubo. Para fijar ideas volvemos a propagar a la incerteza en forma gráfica. El gráfico del volumen en función del diámetro es una función cúbica. Trazamos la indeterminación del diámetro sobre el eje de las abscisas y propagamos con la ayuda del gráfico, obteniendo así la incerteza del volumen de manera gráfica. Si pudiéramos determinar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto analizado, sería posible aproximar la indeterminación del volumen. Sabemos del análisis matemático hallar la pendiente a través de la derivada de la función. En la próxima página propondremos un método formal para propagar errores, pero la idea conceptual está contenida en este ejemplo. Las derivadas nos van a permitir calcular pendientes y a través de las pendientes aproximar las indeterminaciones de las medidas indirectas. No se asuste con esta página, después vamos a ver ejemplos que nos van a permitir entenderla. Hasta ahora hemos dado ejemplos donde las funciones dependían de una sola variable, con el objetivo de entender lo que estamos haciendo cuando propagamos. Ahora queremos propagar en un caso un poco más general, en donde una magnitud puede depender de 2, 3 o más variables. Supongamos que tenemos que hallar el valor de una magnitud z que depende de otras dos magnitudes, x e y. El ejemplo típico es la determinación de un área a partir de conocer el largo y el ancho. En el análisis matemático, nunca hemos estudiado funciones de dos variables. Pero en un nivel superior, uno puede encontrar figuras como las que mostramos en el gráfico, una especie de hoja doblada. El valor representativo de z lo obtenemos a partir del resultado de calcular el valor de la función f evaluada en los valores representativos de x y de y.
En los ejemplos de las páginas anteriores vimos que podíamos estimar la incerteza de la función a partir de conocer la incerteza de la magnitud medida y la derivada de la función. En este ejemplo nos encontramos con la dificultad de que hay dos variables y por consiguiente podemos encontrar distintas pendientes si nos movemos en un eje que si nos movemos en el otro. Si hubiéramos cursado un análisis de dos variables, entenderíamos que la pendiente en la dirección x se puede hallar calculando la derivada parcial de la función en la dirección x, manteniendo y constante. Mientras que la pendiente en la dirección y se puede hallar calculando la derivada parcial de la función en la dirección y, manteniendo x constante. La indeterminación en la medición de la magnitud z puede calcularse teniendo en cuenta la contribución separada de delta x y de delta y. El primer término representa la contribución de la incerteza x. Se calcula obteniendo el módulo de la derivada parcial de la función respecto de x multiplicada por delta x. El segundo término representa la contribución de la incerteza de y. Se calcula obteniendo el módulo de la derivada parcial de la función respecto de y multiplicada por delta y. Si la función fuera de tres variables, como por ejemplo en el volumen de un cubo, deberíamos agregar un tercer término. Finalmente habrá tantos términos como variables independientes tengamos. El módulo resulta necesario ya que la contribución que hace cada término siempre debe ser positiva, o sea, contribuir a aumentar la indeterminación. El símbolo raro tipo rulito es el símbolo de derivada parcial. La expresión anterior es muy abstracta para nenes chiquitos como ustedes, que no se acuerdan ni siquiera cómo se deriva una función unidimensional. Por eso en lo que sigue aplicaremos este procedimiento de propagación de errores a tres ejemplos concretos. Las derivadas que van a aparecer serán las más simples. A lo sumo la derivada de un producto, de un cociente, y tener alguna idea de cómo derivar funciones compuestas. Ejemplo. Queremos cubrir un jardín de 12,5 metros de largo y 6 metros de ancho, que fueron medidos con cinta métrica graduada cada 20 centímetros, con 315 panes de pasto de 60 centímetros por 40 centímetros, que vamos a considerar exactos. ¿Puede asegurar que van a alcanzar? Nos piden analizar si los 315 panes de pasto van a alcanzar. Necesitamos calcular el área del jardín y la del pan. Haciendo el cociente, podemos saber cuántos panes necesitamos. Pero hay un pequeño detalle. Las dimensiones del jardín se han medido con cierta incerteza, por lo que podría ser que el área fuera mayor o menor que los 75 metros cuadrados que obtuvimos. El problema es si nos da mayor, porque podrían no alcanzar los panes de pasto. Por esto es que nos vemos en la necesidad de hallar la incerteza con que calculamos el área del jardín para saber cuál es el mayor valor que podemos obtener. El área es una función que depende de dos variables independientes, largo y ancho, por lo que es una medida indirecta. Por esta razón aparecen dos términos en el cálculo de la indeterminación del área. El primero representa la contribución de la incerteza del largo L. Se calcula multiplicando al módulo de la derivada parcial de la función respecto del largo por delta L. El segundo término representa la contribución de la incerteza del ancho. Se calcula multiplicando al módulo de la derivada parcial de la función respecto del ancho por el delta del ancho. Reemplazamos a la función área por su expresión, o sea, largo por ancho. En el primer término figura la derivada parcial del producto largo por ancho respecto del largo. Aunque parezca un cociente, no lo es. Y aunque en casos particulares concuerde con el resultado de una división, es pura casualidad. Es un símbolo que significa: considere que la variable a derivar es L, mientras que la otra variable se mantiene constante.
Para visualizarlo mejor, reemplazamos al largo L por la variable x. Como en realidad no sabemos muy bien qué es la derivada parcial, la vamos a asociar al concepto de derivada que conocemos del análisis matemático. Es equivalente a derivar a la función producto x por a, donde x es la variable y a es una constante. Sabemos que la constante puede salir fuera de la derivada, y además sabemos que la derivada de x vale 1. En el segundo término figura la derivada parcial del largo por ancho respecto del ancho. El símbolo significa derivar respecto de la variable a, mientras que L se mantiene constante. Nuevamente, para entenderlo mejor, podemos reemplazar al ancho por la variable y, o si quisiéramos podríamos volver a usar la letra x. La derivada parcial resulta equivalente a derivar a la función producto L por i, donde i es la variable y L una constante. Otra vez podemos sacar fuera a la constante L, en este caso, y la derivada de i respecto de i vale 1. Terminado el cálculo auxiliar de las derivadas parciales, debe evaluarse en los valores más probables a sub 0 y L sub 0, ya que en esos valores es en donde queremos conocer el valor de la pendiente. Finalmente reemplazamos en la expresión, no olvidando sacar el módulo, aunque en este caso no cambia nada ya que son ambos positivos. El resultado es 1,85 metros cuadrados, pero debemos redondearlo a un solo dígito significativo, o sea, 2 metros cuadrados. Les hago un comentario importante pero optativo. Observe que la incerteza del largo queda multiplicado por 6 metros, mientras que la incerteza del ancho está multiplicada por 12,5 metros. Esto significa que la incerteza del ancho tendrá más preponderancia en la indeterminación del área. Esta información nos permitiría tomar decisiones en el diseño de la medición, en el sentido de que deberíamos preocuparnos principalmente de medir con mucha precisión el ancho. Si dividimos ambos términos por el área, podemos comprobar una propiedad sobre la que después vamos a hablar. Cuando tenemos un producto de variables, se cumple que la incerteza relativa del producto es igual a la suma de las incertezas relativas de cada una de las variables. Haga la cuenta y compruébelo usted mismo. La suma de los errores relativos también nos permite entender lo discutido antes. La incerteza del largo está dividida por el largo, mientras que la del ancho por el ancho. Como el largo es mayor, significa que la incerteza del ancho es la que más contribuirá a la indeterminación del área. Finalmente, para saber cuántos panes necesitamos, hacemos el cociente entre el área del jardín y la del pan, pero tomando el valor de 77 metros cuadrados, que es el máximo valor posible, de acuerdo a la incerteza que hemos calculado. Necesitamos 321 panes, por lo que no nos alcanza. Si hubiéramos hecho la cuenta con 75 metros cuadrados, nos hubiera dado que sobraban. Hacemos un rápido repaso de las reglas de derivación. Primer ejemplo, la derivada de x multiplicada por una constante. La constante puede salir afuera. La derivada de x es 1, por lo que el resultado es 3. Confirmamos que el resultado de la derivada concuerda con la pendiente de la recta 3x. Segundo ejemplo, una suma de dos términos. Se suman las derivadas de cada término. El primer término es idéntico al primer ejemplo. En el segundo término tenemos la derivada de una constante, que es 0, como es de esperar de la pendiente de una función horizontal. En el tercer ejemplo repasamos la regla para derivar a la función x elevado a la n. Primero sacamos la constante fuera.
Recuerden que cuando tenemos x a la n y lo derivamos, se baja el n y la x queda elevada a la n menos 1. El resultado nos da 12 por x cubo. No parece ser una pendiente. Representa una función derivada, ya que al no ser una función lineal, la pendiente depende del valor de x. Por ejemplo, en x igual a 1 la pendiente vale 12, mientras que en x igual a 2 vale 96. El cuarto ejemplo corresponde a un cociente. Si se acuerdan, pueden usar la regla de derivación de la división. O también podemos reescribirlo como un producto y usar la regla que ya hemos repasado. No vamos a derivar nada tan complicado como este ejemplo, pero nos permite repasar la regla para derivar una composición de funciones. Primero se deriva la función seno, que recordemos que da coseno. Y luego debemos derivar a la función que estaba adentro del seno, o sea 2x menos 1, cuya derivada es 2. Analicemos el ejemplo de la propagación de la incerteza en el cálculo de una densidad. Supongamos que se midieron la masa m igual a 400 más o menos 10 gramos y el volumen 500 más o menos 20 centímetros cúbicos de un líquido. La densidad se calcula a partir del cociente de la masa y del volumen. Entonces aparecen dos términos en el cálculo de la indeterminación de la densidad. El primero representa la contribución de la incerteza de la masa, mientras que el segundo al del volumen. Primero reemplazamos a la función densidad por masa sobre volumen. La derivada parcial respecto de la masa significa que m es la variable a la que renombramos como x, mientras que el volumen es una constante. Vuelvo a recalcar que el simbolito completo representa un operador matemático, no es un simple cociente, aunque a veces de casualidad concuerden. Hacemos el cálculo auxiliar de las derivadas parciales. Comenzamos por la derivada parcial respecto de la masa. Como no hemos cursado análisis 2, la asociamos a una derivada común. El volumen es una constante, así que puede salir afuera. Y la derivada de x es 1. Finalmente, debe evaluarse en el valor más probable, ya que en ese valor es donde queremos conocer la pendiente. En la segunda derivada parcial, el volumen es la variable, a la que llamamos i, mientras que la masa es una constante. Nuevamente, para llevarlo a nuestro idioma conocido, asociamos a la derivada parcial con una derivada común, pero donde la variable es i. Si usted quiere, vuelvo a usar x, no me enojo, ya que es un cálculo auxiliar. La masa, por ser una constante, sale afuera. Y en lugar de escribir 1 sobre i, ponemos i a la menos 1. La derivada de i a la menos 1 es igual a menos i a la menos 2. Finalmente, la variable i debe reemplazarse por el volumen y ser evaluada en el valor más probable. Si dividimos ambos términos por la densidad, volvemos a comprobar una propiedad sobre la que después vamos a hablar. Al igual que sucede en el producto, cuando tenemos un cociente de variables, se cumple que la incerteza relativa del cociente es igual a la suma de las incertezas relativas de cada una de las variables. Haga la cuenta y compruébelo usted en este ejemplo. Esto nos permite ver más claramente cuál variable está contribuyendo en mayor medida a la incerteza de la densidad, ya que cada término no tiene unidades y por lo tanto puede ser comparado entre sí.
Veamos un último ejemplo. Una máquina de ancho de labor de 5 metros, que fue medido con 10% de incerteza, avanza a una velocidad de 2 metros por segundo, también medido con una incerteza del 20%. Y distribuye un insecticida a razón de 200 litros por hectárea, que fueron medidos sin incerteza. Nos piden calcular el caudal en litros por segundo con su incerteza. Este ejemplo es un poco más difícil que los anteriores, ya que no tenemos una fórmula explícita para calcular el caudal que me piden, a partir de los datos que me dan. Sin una fórmula no se puede propagar el error. Así que necesitamos hallar una expresión matemática que nos permita calcular el caudal en función del ancho de la labor, la velocidad de avance y los litros de insecticida por hectárea. No hay un método general, cada uno debe encontrar su camino. Puede ayudar primero a hacer el cálculo particular con los números que nos da el problema y luego inspirarnos para hallar una expresión general. Para hallar el caudal, primero planteamos una regla de 3. Si en un segundo la máquina barre un área de 10 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo demora en barrer una hectárea? En esos 1000 segundos se distribuyen 200 litros de insecticida. Así que el caudal lo calculamos haciendo el cociente de 200 litros sobre 1000 segundos. La cuenta fue fácil. Ahora debemos hallar una fórmula que me permita hacer esta cuenta sin pensar, solo reemplazando los números. Si miramos con detenimiento, vemos que al tiempo lo hemos hallado dividiendo a los 10.000 metros cuadrados por el producto de la velocidad y el ancho de labor. El caudal es 200 litros sobre ese tiempo. Finalmente obtenemos una fórmula para calcular el caudal a partir de las magnitudes del problema. Note que tanto los 200 litros como los 10.000 metros cuadrados no los hemos reemplazado por variables. Podríamos haberlo hecho, pero en el problema estos números se suponen que no tienen incerteza, así que no es necesario. Por último, propagamos a la incerteza a partir de las dos variables independientes, velocidad y ancho. Compruebe usted si hemos derivado bien. Como el caudal se calcula como el producto de una constante por la velocidad y por el ancho, aquí también valdrá que la determinación relativa del caudal es igual a la suma de las determinaciones relativas de la velocidad y del ancho. Los números no participan ya que en este ejemplo no tienen incerteza. Verifíquelo. Aquí les muestro 4 resultados que sirven para casos muy particulares. En un parcial no puede usar estas expresiones, ya que la idea es que usted haga la cuenta y propague el error. Pero se las cuento porque son conceptualmente relevantes. Como ya les he dicho, solo les voy a permitir usar las primeras dos propiedades en un parcial, pero recuerden que en un final no va a estar permitido. Primera propiedad. En una suma o una resta, se suman las incertezas. Segunda, si una magnitud se multiplica por una constante, la incerteza también se multiplica por esa constante. Tercera, en un producto o en un cociente, se suman las indeterminaciones relativas. Cuarta y última, si una magnitud está elevada a la enésima potencia, es como si estuviéramos haciendo n productos, por lo cual se aplica la regla anterior y el resultado es que la incerteza relativa de x queda multiplicada por n.